Muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a esta capacitación sobre protocolos del servicio en atención de mesa y bar. Para todos, mi nombre es Sandra Milena Mendoza, yo soy directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Norte de Santander. Y en esta tarde nos acompaña Yamid Molina, que es el director de promoción y desarrollo de la Cámara de Comercio de Ocaña, quien ha hecho alianza con Cotelco para hacer posible esta conferencia. Darle la bienvenida, pues contarles que desde Cotelco venimos trabajando, apoyando pues a todos los empresarios hoteleros y en el sector de gastronómico que también nos compete para apoyarles pues en todas estas implementación de protocolos y mejorar pues siempre su competitividad, actualizando la información importante y relevante para la operación de sus actividades. En este momento nos acompaña y quiero darle la palabra al señor Yamid Molina de la Cámara de Comercio Ocaña, también nuestro presidente de la Junta Directiva, el señor Alexander Trujillo, también nos brindará unas palabras de saludo y posteriormente los dejaremos en compañía del conferencista invitado en la tarde de hoy, el señor Guillermo Sánchez, quien nos va a compartir toda la información durante esta tarde. Bienvenidos. Antes de darle la palabra a Yamid, quiero pues comentarles que en el chat estoy dejando un formulario, un link para que por favor nos registren su asistencia y a dichos correos electrónicos que nos coloquen ahí, les estaremos haciendo llegar un certificado de asistencia de participación en esta charla y las memorias del mismo. Bienvenidos y le doy la palabra a Yamid. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan hoy en esta importante charla que tiene que ver con el servicio y protocolo del área de mesa y bar. Es un tema que es importante tanto para el sector hotelero como para el sector de restaurantes, bares, aunque algunos tienen ciertas limitaciones ahorita en funcionamiento, tendrá que llegar el día en que podamos volver a abrir de nuevo y que esta parte que no ha podido ejercer su actividad económica durante este tiempo pueda volver a retornar y poder entrar en la normalidad. Por el momento, desde la Cámara de Comercio, nuestra Junta Directiva, el presidente ejecutivo, el doctor Rubén Darío Álvarez Arévalo, desde mi Dirección de Promoción y Desarrollo, les agradecemos por estar ahí, ya que esto nos sirve para informarnos, capacitarnos, estar más preparados para enfrentarnos a lo que luego nos exija el medio, el mercado o la actividad económica que ejercemos, en este caso, casi que todo lo del sector turismo. Estamos hablando de hoteles, bares, restaurantes, que son parte importante del clúster de turismo. Darle las gracias a Cotelco, a Sandra, que siempre ha sido muy receptiva, a su presidente, que también han estado atentos a nuestro llamado. Esto es una ayuda que la Cámara de Comercio pretende hacer al sector, porque pues este año teníamos un programa de trabajo bastante amplio, pero por el mismo tema de pandemia tocó renovar el programa, acceder a los temas virtuales y pues tratar de hacer los espacios en los que hemos podido. En este caso, la actividad es limitada, como hemos hablado, y queremos aportar un poquito, así sea desde ahora, para estar preparados para lo que viene. La idea es que Cotelco también nos certifica y esa certificación nos puede servir para que las autoridades, al momento de visitar los establecimientos, vean que el personal y sus dueños y los negocios están debidamente preparados. Les agradecemos a ustedes por su asistencia, estamos muy contentos de poder contribuir y participar. Ustedes saben que la Cámara de Comercio realiza sus actividades sin ningún costo. A Cotelco de nuevo agradecerles por su colaboración, que mejor que contar con la asociación hotelera más importante en todo el departamento, incluso en el país. Entonces creo que contamos con el personal propicio para este tipo de formaciones. Nada, de nuevo agradecerles. Acá está cayendo un aguacero bastante fuerte, por eso de pronto hemos tenido algún problemita en señal, en sonido, pero ahí estamos conectados. Muchas gracias de nuevo, Sandra, a todo el personal de Cotelco, muchas gracias y que aprovechemos esta formación. Esta es la tercera, la última que hacemos por ahora, pero creo que tenemos una extensión para el viernes y ya Sandra nos puso al tanto, nos lo volverá a recordar ahora más tarde. De todos modos, muchas gracias y espero que lo disfruten y sirva para sus experiencias laborales. Gracias, Yamid. No sé si el señor Alexander en este momento pues quiera dar un saludo a los presentes o iniciamos para iniciar con la presentación del señor Guillermo Sánchez.
Gracias, Sandra. Igualmente extiendo saludos a todos los presentes. También extender los agradecimientos a la Cámara de Comercio de Ocaña, Yamid. La verdad que ese interés que usted tiene por todos sus afiliados, estar a la vanguardia de estas iniciativas en apoyarles en esta ardua tarea que tenemos nosotros de volver a renacer en medio de toda esta incertidumbre que nos ha generado esta pandemia. Sin más preámbulos, no nada, Sandra, igualmente la verdad que aplaudo a toda esta asistencia, porque de tener estas asistencias así de nutridas, así mismo nos da a entender que nuestro interés por salir adelante, por seguir luchando por nuestro gremio, pues así mismo se ve reflejado en la asistencia que ustedes y en el interés que ustedes le están colocando a todo esto. La verdad que nada más que felicitarles nuevamente, inaugurarles muchos éxitos, que tenemos un camino largo y duro que recorrer, pero con fortaleza y mucho positivismo vamos a salir adelante. Feliz tarde, un abrazo para todos. Muchas gracias, don Alexander. Como le decía Yamid, sí, el día viernes vamos a tener una próxima capacitación que es limpieza y desinfección en áreas públicas, y de pronto para los que nos acompañaron en la tarde ayer, que hubo pues un problema técnico con la conferencista de limpieza y desinfección de colchones y almohadas. Vamos a tener la oportunidad el día viernes de 3 a 5 de la tarde, junto con el de limpieza y desinfección de áreas públicas, de tener este tema para complementar y pues para no perder la oportunidad y toda esta información valiosa que nos comparten nuestros conferencistas. En el chat les voy a dejar pues como la imagen y el link de conexión. De igual manera, pues a través de la Cámara de Comercio Ocaña y a través también de nuestros medios de Decotelco, pues haremos pública la información para que ustedes se puedan conectar el viernes. Bueno, dando inicio entonces a esta conferencia sobre protocolos en el servicio de mesa y bar, tenemos al señor Guillermo Sánchez Pérez, es hotelero, experto en el desarrollo de estrategias específicas para que las empresas de servicios adquieran un nivel óptimo de competitividad en áreas como alimentos y bebidas, operativa, organización y manejo de eventos, servicio en el comedor, costos y compras, entre otros temas. Ha participado como catedrático de la Academia de Cocina Verde Oliva, Universidad de La Sabana, Universidad Los Libertadores, Academia Mariano Moreno, Unitec, Politécnico Internacional y la Academia de Cocina Gato Dumas. Damos la bienvenida al señor Guillermo, agradecerle pues por aceptar nuestra invitación, estar acá acompañándonos en esta tarde, y nada, bienvenido señor Guillermo, y el micrófono suyo para que nos comparta toda la información esta tarde. Bueno, ante todo, a todos los asistentes, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a Sandra y su equipo, sí, en su capítulo de Cotelco Norte de Santander, obviamente a la Cámara de Comercio y todos sus integrantes por esta invitación. Es importante que en estas charlas o en estos pequeños seminarios o cortos seminarios tengamos la mente abierta. ¿En qué sentido? A uno cuando lo invitan a algo de servicio, siempre tenemos un concepto a nivel general de lo que puede ser este concepto o cómo lo podemos desarrollar. Desafortunadamente, en muchas partes, cuando habla uno de servicio, siempre nos vamos hacia el comedor. ¿Sí? No necesariamente todos lo hacen, pero sí. Aquí lo importante es que hagamos un alto en el camino, más con la situación actual, que nos está llevando a replantear muchos elementos con los cuales trabajábamos antes, replantear muchas cosas a nivel de los objetivos previstos y la palabra de moda, cambiar los protocolos o las secuencias, como llamo yo. En esta primera presentación les he querido dejar este primer pensamiento que dice que lo importante no es lo que ya sé. Normalmente uno piensa que en el servicio no hay nada nuevo. Entonces, la invitación es que a partir de ahora tengamos lo que les decía anteriormente, esa mente abierta. ¿Para qué? Para ser consciente de lo que nos falta aprender.
Y en este momento, ¿qué nos ha ocurrido? Veníamos de pronto trabajando de una manera pues ya organizada, de pronto con algo de rutina, y a todos, sin darnos cuenta, de pronto nos falló absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nadie pensó lo que nos iba a ocurrir. Pero tenemos que ser positivos. Obviamente que no es fácil ser positivo en cierto sentido. ¿Por qué? Porque obviamente no me dejan abrir, no tengo ventas, los gastos, el arriendo, ¿sí? ¿Qué hago con mi equipo de trabajo? Son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Pero aquí, ¿qué es lo que nos ocurre? Debemos ese alto en el camino verlo de una manera totalmente diferente y conocer realmente cuál es nuestro nuevo cliente. A través de estas 2 horas les voy a mostrar tal vez cosas nuevas o tal vez una interpretación un poco diferente de lo que se está trabajando ahora. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando, si queremos mostrar una diferencia, estamos hablando de un servicio extraordinario. Pero empiezan a hacerse preguntas. ¿Y qué es un servicio extraordinario? Entonces, quiero antes de continuar con esto, muy rápidamente mostrarles quiénes somos nosotros. Mi compañía GSP Consultores, llevamos ya muchos años en el medio, trabajando precisamente en todos estos elementos y en todos estos asuntos de lo que es la industria de la hospitalidad. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Permítanme que esto... Listo. Nosotros estamos trabajando desde el año de 1989. Hemos tenido la fortuna de estar pues obviamente aquí en Colombia. En Venezuela hicimos muchas cosas, en Ecuador alcanzamos a hacer también algunas cosas en México. Y aquí empezamos a mirar las situaciones de una manera diferente. Ya no estábamos hablando de restaurantes, ya no estábamos hablando de hoteles, ya no hablábamos de clubes, sino lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es hablar de la industria de la hospitalidad, porque no podemos hablar de servicio en un club, cuando en un club muchas veces tienen alojamiento, cuando se supone que alojamiento solamente lo dan los hoteles. Pero los hoteles, sí, que el principal negocio es dar servicio de alojamiento, tienen alimentos y bebidas, pero tienen el almacén, tienen piscina, tienen áreas húmedas. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que el servicio es uno y en este caso lo estamos prestando en lo que es la industria de la hospitalidad. A través de todo este tiempo, estos 30 y pico de años, afortunadamente me he sabido rodear de personas muy especiales. Casi todas han estudiado en el exterior o han hecho especializaciones en el exterior, ¿sí? Ya sea en Suiza, en Francia, en los Estados Unidos, en el Perú, en Argentina y obviamente las colombianas. ¿Qué hacemos nosotros en términos generales? Nosotros hacemos asesorías, consultorías y gestión, ¿sí? Lo que les decía en la industria de la hospitalidad. ¿Qué planteamos? Analizamos situaciones y ofrecemos soluciones como tal. Pero de igual manera, somos prácticamente, además del SENA, los pocos que tenemos una escuela de formación en servicio en alimentos y bebidas. Eso sí es puntual, alimentos y bebidas de lo que son los establecimientos gastronómicos. Y en estas actividades, pues tenemos toda la parte financiera, la parte administrativa, la gastronómica y la creación y desarrollo de equipos de trabajo. ¿En dónde hemos estado y en qué nos soportamos? Si han oído ustedes hablar del Club del Nogal, asesoramos durante muchos años el Club del Nogal. Nos basamos mucho en los desarrollos del Instituto Disney, del Culinary Institute of America, que tal vez es una de las mejores escuelas de cocina del mundo. Y aquí hay un personaje que si ustedes pueden conseguir los libros, Lee Cockerell, es tal vez una de las personas que más sabe de servicio en la industria de la hospitalidad en el mundo. También todos los procesos de la General Electric a nivel de lo que son temas administrativos y todo lo que ha desarrollado el Ministerio de Comercio Exterior en su operación de restaurantes en Colombia. Rápidamente hemos hecho, después de estos 30 y pico de años, en hoteles, en clubes, restaurantes, en escuelas de gastronomía, en fin, en muchas partes.
Esto simplemente es para mostrar que obviamente tenemos un gran respaldo con respecto a lo que les vamos a decir. Entonces, retomemos el tema. Servicio extraordinario. Si en este momento tuviéramos la oportunidad de todos los asistentes y hacer la pregunta, ¿qué es un servicio extraordinario? Lo más probable es que todos tengan una respuesta correcta, pero lo que a uno le llama la atención es que todos dan una respuesta diferente. Ojo que hago la salvedad, todos dan una respuesta correcta. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros hablar de un buen servicio si muchas veces en el mismo restaurante o en el mismo hotel o en el mismo club la gente no tiene muy en claro cuál es el servicio de? Entonces aquí hay algo muy importante y es que en cada establecimiento, ya sea hotelero o ya sea de alimentos y bebidas, es importante que se tenga muy en claro de qué es el servicio para la organización, qué es el servicio para el equipo de trabajo. Es fundamental, porque muchas veces en los restaurantes, ¿qué encontramos? Encontramos el equipo de cocina, encontramos el equipo de comedor, encontramos el equipo administrativo, y aquí hay algo muy importante y es que tenemos que entrar a mirar que es que el servicio es uno. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿cómo lo definimos? Porque servicio es el que está en la puerta, servicio es la persona que está en el comedor, servicio es el que está en la recepción, servicio es la camarera que está organizando la habitación, servicio es el señor de mantenimiento. Entonces, ahí es muy importante que nosotros entremos a verificar que el servicio como tal no es el departamento de servicio al cliente, sino que somos todos los del equipo. Porque muchas veces entra alguien en un hotel y pregunta por el baño y muchas veces la gente le dice, sí señor, vaya allá a la esquina a mano derecha y ahí está el baño. Entonces la pregunta es, ¿será que eso es servicio? Pero ¿cómo lo podríamos mejorar? De pronto acompañarlo, obviamente no hasta el baño, pero sí acompañarlo hasta la puerta del baño. Entonces, sí, caballero, permítame, lo acompaño, ¿sí? Y uno lo guía hasta donde está el baño, o donde está la habitación, o donde está el restaurante, o donde está, en fin, cualquier área del hotel o del establecimiento gastronómico. Entonces ahí empezamos a mostrar ciertas diferencias, porque muchas veces el servicio pensamos que solamente es ser amable, pues resulta que no. El servicio maneja una serie de técnicas y depende de lo que nosotros estemos trabajando, es precisamente cómo lo vamos a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento? Que básicamente, si queremos darle una pequeña definición o empezamos pues ya a poner en un marco de referencia, entonces podemos pensar que es la satisfacción del invitado a partir de la atención prestada. No se les olvide que cuando nosotros prestamos servicio es como un intercambio. Nuestro cliente tiene una necesidad que nosotros, ¿sí?, se la podemos llevar a cabo. Entonces voy a pasar un fin de semana en tal ciudad. ¿A dónde voy? A un hotel. Entonces será que mi cliente tiene una necesidad, ir a pasar unos días en el hotel y pasar rico, en fin. Yo que tengo la habitación, yo que tengo mis instalaciones, yo que tengo mi equipo. Entonces se verá que hay un intercambio que es muy importante, que cada uno de nosotros sea consciente que ese intercambio es que tengo yo que le puedo dar al cliente. Es fundamental. Pero aquí nos tiene que llamar la atención en algo y es que cuando hablamos de servicio, acuérdense que el servicio es un intangible, porque yo no puedo ir a cualquier hotel, ¿sí?, y decirle al de la recepción el día que me voy, empáqueme la mitad del servicio que no lo utilice. Eso yo no lo puedo hacer. Entonces, el servicio es todo un acto, ¿sí?, que una parte puede ofrecer a otra, que es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, alguien tiene una necesidad y yo se la puedo cubrir. Y acuérdense que en el hotel, ¿sí?, o en cualquier establecimiento de la industria de la hospitalidad, tenemos dos áreas perfectamente definidas, que es la que está de cara al cliente y es la que está en la parte interna, que el cliente no lo ve. Entonces, la parte externa,
Entonces estamos hablando de aseo, estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de la presentación personal, estamos hablando de actitud. Pero las personas que están adentro y que el cliente normalmente no ve son fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos son el soporte precisamente de toda la operación. Porque muchas veces no le prestamos atención al señor de mantenimiento. Pues resulta que el señor de mantenimiento es fundamental. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen. Los del aseo. Entonces sacamos un listado y es bastante largo. Entonces aquí, dentro de todo lo que tenemos que hacer, entra una palabra que es fundamental, equipo, y más adelante lo vamos a ver. Pero hagamos un gran resumen hasta este momento. Entonces podemos hablar de que el servicio es todo acto que una parte puede ofrecer a otra, es intangible y su prestación puede o no vincularse a un producto físico. Entonces ya tenemos que entrar a mirar realmente si en mi negocio, ¿sí?, estos parámetros los estoy cumpliendo o no. La pregunta es, porque todo el mundo habla de un buen servicio, pero entonces, ¿será que yo doy un buen servicio? ¿O me voy a diferenciar, y era el título, el primer título, o voy a dar un servicio extraordinario? Les voy a poner o sea, a través de tantos años, yo tuve la fortuna de tener varios restaurantes en la ciudad de Bogotá. Y prestábamos un servicio, o sea, nos fue afortunadamente muy bien. El restaurante se llamaba Villadeste, un restaurante italiano, y teníamos cosas como que a nuestros clientes les dábamos la bienvenida. ¿En qué sentido? En muchos establecimientos gastronómicos ponen al vigilante a recibir a la gente. Resulta que el vigilante está para vigilar, tiene una función muy puntual. Nosotros teníamos algo con mi socio, que era un italiano, Franco Spalvieri, que cualquier persona que llegara al restaurante, nosotros íbamos hasta la puerta y lo recibíamos. No lo recibía nadie más. Y cuando la persona terminaba, pagaba y se iba a ir, nosotros lo acompañábamos desde su mesa, ¿sí? Lo acompañábamos hasta la puerta y lo invitábamos a volver. Entonces estábamos marcando una diferencia, porque muchas veces, y lo vuelvo a repetir, ¿cómo mejoramos? Eso es mejorar. Teníamos otra cosa, y es que teníamos medias veladas en la oficina. Y ustedes dirán, ¿medias veladas para qué? Si ustedes le preguntan a sus señoras, o de pronto al personal femenino en sus negocios, en sus organizaciones, cuando a una mujer se le da una media, ¿eso qué termina siendo? Una tragedia. Y a una cliente que va a un negocio o va a presentar una entrevista, se le da una media, gravísimo. Entonces, nosotros prestábamos ese servicio, el botón, la media, y tratábamos en lo posible de hacer cosas totalmente diferentes, que la gente se llenara como de agradecimiento, diciendo, oiga, definitivamente me atendieron bien. Entonces son pequeños ejemplos que uno a través del tiempo va desarrollando y le trae satisfacciones. Pero miremos un poco más adelante. Fíjese, verá que ofrecer ese tipo de actividades que pueden ser un poco diferentes, que no son tangibles, lo importante es que haya una compensación. Entonces, el cliente, cuando llega a nuestro negocio, tiene una cantidad de expectativas. Entonces, la persona que va a tomar vacaciones y se va al hotel, las grandes expectativas es, para eso estoy fuera de mi casa, que me atiendan bien, que me saluden, que me den la bienvenida, llegar a la habitación y encontrarla como una tacita de plata. O sea, esas son las expectativas. Cuando las expectativas no se cumplen, es cuando el cliente que dice, me atendieron mal, el servicio es malo. Entonces, fíjese, verá que lo que estamos hablando aquí, antes no se tenía en cuenta en el 100% al cliente. Resulta que en este momento cada cliente es único, porque cada cliente tiene una manera de ser diferente, gustos diferentes, una educación diferente. Y esos deseos, ¿sí?, también son diferentes. Entonces no podemos empaquetar a todo el mundo exactamente en lo mismo.
Entonces no vamos a pensar que todos los clientes son iguales. Así como hay clientes que son queridos y amables, hay otros clientes que son desagradables y groseros. Pero fíjese, verá, son clientes. Es una pregunta que uno hace, o uno se debe hacer. ¿Qué hace uno con un cliente que sea desagradable? Entonces, obviamente pueden existir muchas respuestas. Cuando hablamos de servicio, lo que yo les decía, servicio no necesariamente es solamente ser amable. Claro que hace parte fundamental. Pero cuando yo estoy hablando precisamente que estoy haciendo un intercambio, tengo que saber puntualmente a quién estoy atendiendo. Entonces, cuando estamos mirando, ¿sí?, que hay un intercambio, entonces volvamos y hagamos un listado. ¿Cómo es el cliente que tienen ustedes en sus negocios? Háganse esa pregunta. ¿Por qué? Porque no todos los clientes se atienden de igual manera. Un ejemplo. ¿Qué ocurre con, no sé, se me ocurre en este momento? Don José está celebrando su aniversario de bodas. Don José tiene 72 años y llega con su señora María, debe tener, no sé, 10 años menos, cogidos de la mano. Fíjese, verá que esa diferencia que hay que marcar en el servicio está desde la entrada, porque en el momento que yo observo que ellos dos están entrando, tengo inmediatamente que hacer una gran cantidad de preguntas, pero a mí, no a ellos. Entonces es como si yo llegara a decirles, señores, ¿ustedes a qué vienen? No, lo importante es entrar a mirar y observar qué tipo de cliente es. Entonces volvamos a lo anterior. Llegan cogidos de la mano. Entonces empiezo a hacerme una serie de preguntas. ¿A qué vienen? ¿A hacer un negocio? No creo. ¿A qué vienen? ¿De fiesta? No creo. Pero lo más probable, o sea, puede que el momento dado sea real, pero la pregunta es, ¿no será que alguno de ellos está de cumpleaños? ¿O de pronto están de aniversario? Fíjese, verá que empezamos a marcar diferencia en el servicio con respecto a mi competencia. Estamos creando el servicio extraordinario. ¿Esto a dónde nos lleva? Que ese servicio extraordinario nos lleva a que en el momento que yo voy a saludar a esta pareja, lo más probable es que en el momento que yo los salude, yo ya sepa, en cierto sentido, qué voy a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque en el momento de saludarlos, lo único que les digo, buenas noches, señores, veo que están de celebración. ¿Qué me pueden decir? No, no estamos de celebración. Listo, chuleado, no hay ningún problema. Y si me dicen, sí, estamos de celebración, fíjese, verá todo lo que hemos ganado, porque si están de celebración ya sabemos que de pronto hay una atención. También sé en dónde los voy a ubicar. No los voy a ubicar en el centro del comedor. De pronto los llevo al balcón, de pronto los llevo al ventanal, de pronto los llevo a un sitio un poco oscuro, un poco como más íntimo. Entonces miren la cantidad de elementos que hemos utilizado simplemente para marcar esa diferencia para que mi servicio sea extraordinario. ¿Qué ocurre en el momento en que toda la velada ha transcurrido y ha terminado? Ellos cuando salgan, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente van a salir satisfechos, pero lo más probable es que a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, ¿sí?, les digan, oiga, estuvimos en este restaurante o en este hotel y vieran la maravilla de atención que nos dieron. Entonces, de eso se trata, de hacer cosas algo diferentes, o sea, están, pero muchas veces no las hacemos, porque miren, en el mundo de la atención, en el mundo de la industria de la hospitalidad, nos pasa algo que es normal que pase, pero tenemos que ser conscientes de que no, obviamente nos está ocurriendo, que es la rutina. Si cada uno de nosotros analiza qué hago el lunes, qué hago el martes, qué hago el jueves, qué hago el domingo, a nivel de mi actividad, lo más probable es que sea repetitiva. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, digamos, en el caso de alimentos y bebidas, montar el comedor. Montar el comedor es lo mismo un lunes que un domingo. Que de pronto haya más gente un día que otro, es diferente. Pero el montaje es exactamente igual.
¿Por qué? Porque hago el mise en place, hago el montaje, recibo a la gente, vuelvo a, bueno, en fin, todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando uno habla de rutina, ojo que hay que tener cuidado. Entonces, aquí viene otro elemento importante, que es lo que manejan mucho los deportistas, que es la vitalidad, es la eficacia, es el deseo de. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros, dar el ejemplo, si somos los dueños o los administradores, si somos el jefe de servicio, el metre, el capitán, es mostrarle eso a nuestro equipo de trabajo. Entonces, aquí viene otra palabra que es fundamental cuando hablamos de servicio, es ser anfitriones. Entonces, pónganse en el plan en la casa de uno. Cuando uno invita a alguien a la casa, entonces hagamos una comida, hagamos una fiesta, hagamos una reunión, uno en su casa cambian muchas situaciones. El aseo es más profundo, se sacan las copas más elegantes, o sea, el mueble que está así como medio torcido se arregla, los cuadros se ponen derechos, porque ¿qué es lo que yo pretendo? Que mis invitados, además de que pasen bien, ¿sí? Cuando se termine la fiesta, cuando se retiren, salgan con una muy buena impresión. Pero para eso, ¿qué necesito? Ánimo, toda la eficacia. Entonces, básicamente es la actitud del anfitrión. Entonces, cuando yo soy anfitrión, ¿por qué me porto muy bien en mi casa y qué ocurre en mi establecimiento gastronómico? ¿Qué pasa en mi establecimiento hotelero? ¿Qué pasa en mi club social o deportivo? Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es esa mentalidad de anfitrión. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar vitalidad. Entonces, tenemos que ser eficientes, tenemos que tener energía y lo más importante, esa actitud mental, porque no se les olvide que lo que yo soy, se lo estoy mostrando, lo estoy transmitiendo a quién, a las personas que están solicitando mis servicios. Y miremoslo, si yo soy anfitrión, ¿a quién le estoy dando esa energía o a quién se la estoy traspasando? A mis invitados. Entonces, se verá que hagan algún día la prueba. Cuando ya estos negocios se vuelvan a abrir o que nos permitan abrir, ¿sí? Que yo ya no soy más el administrador, sino soy el anfitrión. Y la persona que está entrando no es un cliente más, es mi invitado. Es impresionante cómo cambia esa actitud mental con respecto a esa persona, pero también cómo cambia esa actitud mental mía. ¿Sí? Entonces, fíjense, verá que poco a poco, sé que es un tiempo muy corto para muchas cosas que les estoy diciendo, pero vale la pena que lo ensayen y vale la pena que en un momento dado lo pongan a funcionar. Pero, ¿eso a dónde nos lleva? Si somos anfitriones, si vamos a pensar como anfitriones, ¿qué es lo que ocurre cuando el personal de servicio, llámelo en cualquier tipo de establecimiento de la industria de la hospitalidad, digamos, ¿qué pasa con los meseros? Entonces, el mesero es el que sirve, ¿sí? El recepcionista, pues, es el que lo recibe a uno o el que le llena los formatos. La camarera es la que tiende la cama. Eso está muy bien. Pero resulta que parte precisamente, llevo ya muchos años así en esa labor y en esa tarea, es que todos tenemos que pensar en ser profesionales, en trabajar como profesionales. Pero ojo, el hecho de tener o no tener un título no quiere decir de que sea o no sea un profesional. Entonces, aquí lo importante es que el ser profesional en el servicio es estar muy pendiente, pero de una manera clara, genuina, real, ¿sí? De querer atender a la persona, porque una cosa es servir a y otra cosa es ser uno servil. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay muchos ejemplos que podemos ver. El Internet para eso es excelente. Y las personas que estén interesadas pueden entrar a muchas páginas o a muchos sitios. Yo personalmente tengo muchos ejemplos en lo que son las casas reales europeas, especialmente la inglesa y la española, pero más la inglesa que la española.
no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la monarquía, sino simplemente las normas que nosotros trabajamos a nivel de atención en lo que es el mundo occidental vienen precisamente de las casas nobles europeas. Entonces, ¿qué les aconsejo? Entren y revisen cómo montan un banquete, digamos, en el Palacio de Buckingham. O cómo cuando la reina sale, cómo saluda, cómo se hace. Eso le ayuda a uno muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que simplemente la atención es tender una cama y la habitación limpia, o en el restaurante la mesa bien montada y ser querido con los clientes. No, hay que tener cuidado con eso. Entonces, el trabajo positivo, ¿sí?, nos lleva a que los clientes sientan que precisamente nosotros estamos pendientes de ellos. Eso es fundamental. Para las personas que estén tomando anotaciones, les quiero pedir a los que deseen, el Hotel Ritz en Londres es uno de los hoteles más emblemáticos a nivel de servicio. Si ustedes entran en la página de internet, en el Hotel Ritz, ellos internamente tienen un código de conducta. Ese código de conducta es un pequeño librito que cada funcionario del hotel lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Y es norma cargarlo. O sea, no es que uno cargue un libro tamaño de una Biblia, no, es muy pequeñito. Pero ustedes entran a internet, ustedes van y entran y escriben o buscan reglas de oro del servicio del Hotel Ritz. Les van a salir las reglas de oro. ¿Sí? Son 13. Y es impresionante cuando uno empieza a leer y uno dice, oiga, pero ¿y por qué yo no lo hago? ¿O es que esto lo están haciendo? Miren, uno de los puntos que a mí me parece espectacular, dicen, nosotros somos caballeros que atienden a damas y caballeros. Entonces se verá el nivel, porque uno le dice, ¿y usted qué es? Cocinero. No, es que usted qué es? Camarera. No, es que usted es mesero. O sea, la gente muchas veces piensa de que yo no estoy en una posición como debe ser. En el Hotel Ritz dicen, somos caballeros que atendemos a damas y caballeros. Entonces, las personas que quieran, entren y revisen esas situaciones. Si quieren más adelante y al final, les puedo dar algunas páginas de algunos nombres que puedan ustedes revisar, porque también obviamente esto hace parte de volverme profesional, de saber qué hacen en otras partes. Entonces, aprendamos con esto a ser inspiradores, no solamente con nosotros mismos, sino con el resto del equipo de trabajo. Porque es que, miren, en muchas partes hay personas que cogen y recogen 10 platos y eso, o sea, eso no es ser uno profesional. Eso es ser uno entre medio artista, medio algo circense, mientras algo de equilibrista. Porque es que acuérdense que nosotros no estamos haciendo un show como tal, sino cómo se recoge una mesa de tal manera, cómo se hace tal cosa de tal manera. Entonces tenemos que establecer y tenemos que conocer obviamente todas las normas que existen dentro de nuestra organización. Entonces, ser profesional, ¿qué es? Buscar soluciones, afrontar los retos, pero ojo, entusiasmo, orgullo y dedicación. Acuérdense que la vida nuestra es medio al revés. Mientras la gente está en vacaciones, nosotros los estamos atendiendo. Entonces, normalmente uno descansa un martes y uno llama a un amigo y le dice, oiga, vamos a cine, y dice, oiga, pues es que yo estoy trabajando y uno está descansando. Pero el amigo lo llama a uno un domingo y le dice, oiga, vamos a cine. No, no es que no voy a cine porque estoy trabajando. Acuérdense que nosotros somos diferentes, nosotros somos especiales. Nosotros somos personas que le hacemos la vida mucho más agradable a la gran mayoría de la humanidad. Para eso estamos nosotros, ¿sí? Los profesionales del servicio. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa precisamente entonces con esta situación? Acuérdense de lo siguiente. Nosotros debemos de estar perfectamente preparados para cualquier situación que se nos salga de las manos, por un lado,
pero también por algo que se nos solicite y también para solucionar problemas e inconvenientes como tal. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde estamos? Y aquí hay una gran pregunta, y es, en el caso puntual de alimentos y bebidas, la gente normalmente dice, ¿en dónde trabaja usted? En un restaurante. Y aquí es precisamente donde tenemos que ser conscientes que tal vez tengamos que hacer un alto en el camino. ¿Para qué? Para saber realmente en dónde estamos prestando el servicio. ¿A dónde voy? Cuando yo les digo en dónde estamos, ¿sí? Es saber exactamente, ¿sí?, la calidad del servicio que estamos prestando. Tenemos que saber exactamente de que esa responsabilidad, como les decía anteriormente, es una responsabilidad de todos. Pero les quiero entonces, lleguemos a esto. Tenemos que establecer algo muy real. Tipos de establecimientos. Sí, desafortunadamente no tenemos una interactuación, ustedes conmigo, porque aquí podríamos ver muchos ejemplos de una manera más real de lo que obviamente les pueda mostrar como tal. Hagan ustedes, en los sitios donde ustedes están en este momento, si están con un amigo, si están con el vecino, pregúntense qué tipos de establecimientos existen en la industria de la hospitalidad. Entonces muchas personas se van a quedar pensando, oiga, pero este hombre que nos trajeron aquí a hablarnos, o sea, ¿qué nos quiere decir? O está loco, porque obviamente todos los establecimientos son los mismos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hotel puntualmente, como una definición, el hotel es un establecimiento que presta los servicios de alojamiento. ¿Y hasta dónde eso es cierto? Resulta que un hotel tiene muchos servicios. Lo mismo pasa en un restaurante, lo mismo pasa en un club. Miren el caso puntual de los clubes. Resulta que los clubes tienen como especializaciones. Uno es para deportes, otro es de golf, el otro es de tenis. En fin, tienen ciertas especializaciones. Pero hay clubes que tienen habitaciones o tienen hotel. Entonces uno dice, ¿esto es un hotel o un club con hotel? Pero también un hotel tiene restaurantes, por ejemplo, por restaurante con hotel, hotel con restaurante. Por eso, acostúmbrense siempre a hablar no de restaurantes, sino de establecimientos gastronómicos. Y cuando hablen ustedes de cualquier negocio, ya sea de alojamiento o de gastronomía, o de diversión o social, hablen de la industria de la hospitalidad. Entonces, fíjense, verá, se tomaron un par de minutos a decir, bueno, oye, establecimientos gastronómicos. Entonces, rápidamente miremos cómo podemos en un momento dado saber exactamente cómo prestar el servicio de acuerdo al tipo de negocio que tengo y al tipo de cliente que me va a visitar. Entonces, miren, hoteles, nosotros estamos acostumbrados en Colombia, que hay hoteles que son como de ciudad y hoteles que son como de vacaciones o de playa. Resulta que si hacemos un listado, fácilmente, y ahorita le podemos preguntar a Sandra, ¿sí?, qué tipo de hoteles o qué cantidad de tipos de hoteles existen. Entonces tenemos hoteles de negocios, tenemos hoteles de turismo, pero podemos tener hoteles de turismo dentro de ciudad, de campo, pero también podemos tener hoteles de turismo de playa. Miren la diferencia de un hotel de turismo en el campo. Lo máximo que tengo es la piscina. Pero cuando yo hablo de hoteles de turismo de playa, ¿qué es lo que tengo? Pues además de la piscina tengo el mar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno decir, oiga, a nivel de servicio, fíjese, verá que cuando yo estoy hablando de un hotel de playa, el gran problema que tienen todos los hoteles de playa, la arena. Entonces tengo que tener más personas de servicio para que estén o secando o estén aspirando la arena. Fíjense que empezamos a mirar una cantidad de características de cada uno,
Entonces ya me está cambiando el tipo de cliente y me está cambiando mi concepto de cómo los voy a atender. En el caso de la gastronomía, entonces normalmente siempre estamos hablando de restaurantes, pero resulta que además de restaurantes, que la palabra restaurante normalmente es un establecimiento gastronómico ya de cierto nivel, están los autoservicios, pero también tenemos el room service, clínicas y hospitales. A nadie se le ocurre alimentos y bebidas o atención en clínicas y hospitales. Y si ustedes traducen una clínica en un hospital, es un hotel. Tiene mantenimiento, tiene reservas, tiene habitaciones, tiene alimentos y bebidas, o sea, tiene todo eso. Entonces, la única diferencia es que los huéspedes están en una cama, pero también obviamente alimentos y bebidas, cafeterías, comidas rápidas. Entonces, miren la cantidad de establecimientos gastronómicos. Aquí, ¿qué podríamos meter? Banquetes. Y fíjense, una parte de los negocios de los hoteles están en sus salones. Entonces, el matrimonio, está la fiesta, están los 15 años, están las conferencias, están las reuniones comerciales. Hay muchos elementos, entonces uno dice banquetes, pero hay otro que me parece que es fundamental, que debemos de tener en cuenta la comida de aviación. ¿Sí? Dentro de un avión se presta el servicio. Entonces, de verdad que cuando hablamos de servicio dentro de la industria de la hospitalidad es muchísimo. Entonces, rápidamente, y eso es un ejercicio que los invito a que realicen, estoy dejando como muchos ejercicios, pero me parece interesante. Realícenlo en sus negocios. Entonces digan, bueno, ¿qué tipo de negocio tengo yo? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de mi organización? Así entonces yo puedo llegar a establecer su distribución, el tipo de mesas, el tipo de comida, los tiempos de atención, el tipo de clientes, o sea, eso es importantísimo. Aquí les dejo un pequeño resumen de lo que en un momento dado uno puede hacer. Yo siempre, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de dictar clases en muchas universidades, especialmente en las que son de gastronomía, tanto en Bogotá como en la costa, en fin, en muchos sitios. Y les hago mucho énfasis a los alumnos diciéndoles, sepan exactamente en dónde están. Miren estos 3 o 4 ejemplos que les voy a dejar, digamos en el caso de un autoservicio, o en el caso de comidas rápidas. Rápidamente ustedes háganse la pregunta y respóndansela, ¿sí? ¿Qué tiene o qué no tiene un autoservicio o qué tiene o qué no tienen las comidas rápidas? ¿Qué creen ustedes? Meseros, porque el concepto del autoservicio es atender al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Eso es un concepto americano, lo mismo que las comidas rápidas. Entonces, cuando habla uno de comidas rápidas, entonces se verá que inclusive no hay meseros, no hay menaje, todo es desechable. Entonces, miren los grandes cambios. En el caso del autoservicio, el concepto es manejar comida en grandes volúmenes. Por eso en los colegios, por eso en las cárceles, por eso en las fábricas, donde se da alimentación, eso es autoservicio. ¿Por qué? Porque atiendo al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y aquí obviamente hay que entrar ya es a otro nivel, en otro campo, que es el trabajo de costos. Pero estamos hablando de servicio, entonces se verá qué es lo que ocurre. Puedo prestar un muy buen servicio, ¿sí? Sin necesidad que haya meseros. ¿Por qué? Porque el mismo cliente es el que se atiende. Pero aquí se verá que en un autoservicio uno dice, bueno, ¿cómo vamos a dar un buen servicio? El mejor ejemplo es un ajiaco, que me imagino que todos saben que es un ajiaco. El concepto de un autoservicio es que una persona tiene que estar servida. Entonces, cuando yo paso y me sirven, máximo debo estar servida entre 20 y 30 segundos, o sea, 2 personas por minuto. Entonces, en el caso del ajiaco, ¿sí? Si yo quiero que la persona esté en una forma cómoda, coma bien, se respeten obviamente los tiempos de atención, entonces el ajiaco, el pollo del ajiaco, ¿cómo lo sirvo? Empieza
¿sí? O la pata, o la pechuga, o ya desmechado. Entonces, tiene que ser desmechado. ¿Por qué? Porque es que resulta que si tengo que atender al mayor número de personas en el menor tiempo posible, pues en el momento que yo le sirva una pechuga o una pata, la persona tiene que tener tenedor, cuchillo y se me va a demorar mucho más en comer. Lo mismo el pescado. Entonces yo no puedo entregar una mojarra para que se la coma. Le puedo servir un filete, pero no le puedo servir la mojarra. Y en el caso de las comidas rápidas, los cambios son impresionantes. No hay stewards, no hay menaje, no hay zona de lavado, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Yo me voy y hago el pedido, me lo entregan y yo mismo me atiendo. Entonces se verá que ya ahí me empiezan a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué tipo de cliente tengo yo? El que tiene afán, porque en un autoservicio yo no me quedo haciendo visita. Y normalmente en comidas rápidas no me quedo haciendo visita. Entonces se verá que me cambian muchos elementos, me cambia el presupuesto, me cambian los gastos, de pronto mi equipo de trabajo tiene que estar entrenado de una manera diferente, ¿sí? Y la atención y el contacto con el cliente es de una manera diferente. En el room service, entonces verá, también estamos hablando de atención en el caso puntual del room service. El room service es únicamente para hoteles. Pero ¿qué es lo que ocurre? El room service es como si estuviera el restaurante en la habitación, yo se lo llevo. Pero el servicio del room service, ¿por qué es tan especial? Porque tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque la comida tiene que llegar a la temperatura adecuada a la habitación. Y aquí se presenta algo muy importante, y es que el equipo de trabajo que atienda room service tiene que ser muy especial. ¿Por qué? Porque es que resulta que está entrando a la intimidad del cliente. Entonces lo ve en pijama, la señora la ve también en pijama, recién levantados. O sea, estoy entrando a la intimidad de la persona. Y eso es muy delicado, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de los restaurantes de alto nivel, pues ya estamos hablando de otro tipo de servicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos un maître, tenemos un capitán, tenemos meseros, tenemos ayudantes, tenemos diferentes tipos de atención, tenemos diferentes tipos de prestación o estilos de prestación del servicio. Entonces, estos ejemplos a dónde nos llevan es que cada uno de ustedes haga hasta donde sea posible un análisis de su negocio. ¿Será que lo estoy llevando bien? Porque es que vender comida, ¿sí? Vender habitaciones o que el socio vaya al club no quiere decir que yo lo saludo y siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, estamos hablando de servicio. Entonces lo primero que yo tengo que hablar de servicio es qué servicio le voy a dar a mi cliente en un restaurante de alto nivel, o qué servicio o cómo lo va a prestar a un cliente de room service, o qué servicio o cómo se lo va a prestar a una persona que vaya a un autoservicio o que vaya a comidas rápidas. Entonces entramos a diferenciar precisamente y entramos a mirar esa cantidad de elementos que necesito, obviamente que nos organicemos. Todo lo que estamos hablando, clínicas, hospitales, banquetes, cafeterías, panaderías. Si ustedes se dan cuenta, las panaderías de antes se han transformado de una manera diferente, porque la panadería de antes era ir a comprar el pan, la leche y los huevos. Ahora, panadería que se respete y todavía tienen cafetería. El tinto, inclusive ya venden almuerzos del día. O sea, cambió la configuración total de no simplemente era la panadería puntual. Y las que existen todos los días tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque el cliente, pues obviamente, quiere otro tipo de atención. Entonces, miren la cantidad de elementos a tener en cuenta precisamente para brindar un buen servicio. Entonces, vienen aquí la parte fundamental. Vamos a hablar específicamente a nivel de ejemplo, cómo podemos nosotros trabajar o crear una diferenciación para llevarnos a un servicio extraordinario en mi establecimiento. Entonces era lo que yo les decía. Muchos elementos a tener en cuenta. Es normal encontrar que en los establecimientos gastronómicos, cuando uno llega, yo no tengo nada en contra de los vigilantes, pero me parece que la función del vigilante es vigilar y no ser el anfitrión. Entonces, en muchos negocios, cuando uno llega, ¿quién lo recibe? El vigilante. Entonces hay que analizar, oiga, ¿será que yo voy a dejar que el vigilante reciba a la gente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les voy a mostrar
Son 6, 7 puntos para que cada uno de ustedes entren a mirar. Y no es que me vaya a llenar de documentos, pero esto, por favor, póngalo por escrito. Un par de páginas, no se trata de hacer todo un tratado, porque eso no lo lee nadie. Pero mejorar el servicio es tener la estandarización y saber cómo se trabaja en mi negocio. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los restaurantes, en los hoteles y en los clubes cuando no se tiene esto? Que en vez de ser el estilo de la casa, termina siendo el estilo de Juan, Pedro, María, Guillermo y Carlos. Y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque donde yo llego, digamos, es una cadena de hoteles. Pongamos cualquiera, un Hilton, un Hyatt, en fin, cualquier cadena. Cuando uno llega, está todo parametrizado. Porque es que no llegó Guillermo Sánchez a atender, sino llegó fulano de tal, ¿sí?, que tiene el cargo tal, y eso ya está totalmente organizado. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es mi preparación. Mi preparación, ¿qué es? Uno, la parte física. Porque es que uno cree que la gente de alimentos y bebidas es sencilla. Resulta que la parte de alimentos y bebidas es física. Lo primero que hay que tener en cuenta, si ustedes no se han dado cuenta, es que uno nunca se sienta. O sea, estamos de pie muchísimas horas. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es un trabajo físico. Entonces, mi preparación como persona es fundamental, ¿sí? ¿Qué aconsejo yo? Desde el día anterior, debo saber cómo va a ser mi día. Porque no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, normalmente en los restaurantes o en los negocios de alimentos y bebidas, en los establecimientos gastronómicos, normalmente los lunes son días, ya vemos, los normales, pero de pronto viene el sábado y el domingo, ¿sí?, se me duplica o se multiplica la cantidad de gente. Entonces, en mi preparación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Información. Entonces, yo el día anterior me entero qué va a ocurrir el día siguiente. Entonces voy a tener un banquete, voy a tener una reunión, que el restaurante va a estar lleno porque hay una reserva, que es que vamos a hacer aseo porque es que como es lunes, pues esto es muy flojo. Entonces se verá que ya de por sí yo como persona, y eso es lo que hacen los atletas, me estoy preparando. Lo segundo es llegar, ya lo pasamos, 2, 3 proyecciones anteriores, es mi actitud. Y ahí viene precisamente cómo voy a desarrollar mi trabajo como tal. Entonces, en el caso del alistamiento es estar listo para lo que yo voy a hacer. Entonces, depende de mi actividad, depende de mi cargo, depende de mis responsabilidades y funciones, entonces tengo que alistarme. Normalmente en un comedor, ¿uno qué es lo que hace? Información, luego hace uno el mise en place, hace uno el montaje, a la atención, ¿sí? Luego viene toda la parte de finalización, aseo, inventarios y cierre de la operación. Entonces, eso puede ser parte del alistamiento como tal. En la parte del desarrollo es cómo voy a desarrollar cada paso como tal. Entonces, parte de lo que yo les decía, que recibir a los invitados, eso ya estamos hablando ya como en el desarrollo de la operación. ¿Qué pasa en el negocio? Así que hablemos de hoteles, de clubes o restaurantes. ¿A qué hora llega el equipo de trabajo? A las 8 de la mañana. Por eso es que yo tengo que tener muy en claro que desde las 8 de la mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago de 8 a 9? ¿Qué hago de 9 a 10? De 10 a 11 y de 11 a 12. ¿Por qué? Porque a las 12 abro el comedor. Entonces, ese desarrollo debe ser puntual. Ese desarrollo debe ser organizado y ese desarrollo debe ser una política del establecimiento. La pregunta es, ¿vale la pena que todos me lleguen a la misma hora? Entonces yo puedo decir cuántas personas me llegan, digamos, a las 8, cuántas a las 9, cuántas a las 10, porque no todos al mismo tiempo van a empezar a trabajar, todos al mismo tiempo. Entonces eso hace parte precisamente de la organización para prestar, en el momento que abra yo mi negocio, empiece yo a ejercer esa actividad de atención. En el desarrollo ocurren muchas situaciones y precisamente acuérdense
que en ese desarrollo lo que más funciona es la información. Y aquí vale la pena de que cada uno de ustedes entre a mirar si tienen ustedes equipo de trabajo como tal y si tienen funciones y cargos ya como organizados. Entonces, por eso yo les decía, ¿qué pasa en un establecimiento gastronómico? En un establecimiento gastronómico yo tengo diferentes brigadas. En un restaurante normalmente que tengo la brigada de cocina y la brigada de comedor. ¿Qué pasa en un hotel? En un hotel hay 2 o 3 brigadas fundamentales. Uno es la brigada de atención o recepción como tal, ¿sí? El otro es la brigada de alojamiento o habitaciones. Y obviamente depende del tipo de establecimiento hotelero, puedo tener, ¿sí?, el equipo de alimentos y bebidas o la brigada de alimentos y bebidas. Entonces, por eso es muy importante de que vamos en el punto 3 y ahí es precisamente donde tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Parte de la operación, prácticamente casi un 70 o un 80% debe estar lista, ¿sí?, en el momento que yo voy a abrir. O sea, a las 12 del día no tengo que estar corriendo si ya se montó la mesa, si ya la cocina está lista, si ya llegó el azúcar, que es que el pan no ha llegado, que es que me faltan 2 meseros por llegar, que es que los manteles estaban arrugados. No, a las 12 del día ya estoy listo. Arranco en ceros. Abro a las 12 del día y todo el equipo está organizado. Viene otro elemento que es la finalización. Háganse una pregunta, ¿en qué momento termina la relación con el cliente? Tómense 30 segundos, 40 segundos, háganse la pregunta. ¿En qué momento finaliza la relación nuestra con el cliente? A ver qué creen ustedes. A ver si coincidimos. ¿Qué pasa? En ocasiones, esa finalización y las respuestas son correctas, pero hay que manejarlas de una manera diferente. Entonces, yo puedo decir cuando piden la cuenta, cuando pagan la cuenta, cuando se levantan de la mesa, cuando salen del restaurante. Entonces, son muchas, pero la respuesta podría ser nunca. ¿Cuándo termina mi relación con el cliente? Ojalá que nunca. Una persona que va a mi negocio una sola vez y no vuelve, no es mi cliente. Lo que yo necesito y que se vuelva cliente, obviamente, ¿qué es? Que vuelva y vuelva acompañado. Eso es un cliente. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la finalización, ¿sí?, no la dejemos como muchas veces lo hacemos, que se paga la cuenta, ¿sí?, yo entrego la tarjeta de crédito, ya que en este momento pues la idea no es manejar dinero, y básicamente yo dejo suelto a las personas que están en la mesa 17, se levantan, van hacia la salida y adiós. Difícil ver que era lo que yo les decía que hacía con mi socio. Nosotros íbamos hasta la mesa, los acompañábamos hasta la puerta, los despedíamos y los invitábamos a volver. ¿Sí? Es entre comillas la misma actividad. El cliente se para y se va. Pero una cosa es que se vaya solo y otra cosa es que yo la acompañe, ¿sí?, hasta el finalizar y fuera de eso le invite a volver. Entonces, el proceso de finalización, ese es uno. El otro proceso de finalización es cada cuánto hacen ustedes reuniones. Unos dirán una vez a la semana, otros dirán una vez al mes, otros dirán nunca. Acostúmbrense a hacer, o sea, no se vuelvan reuninitis. Acostúmbrense, al menos así lo aconsejo yo, digamos todos los lunes o cada 15 días. Lo que pasa es que mientras más rápido analice uno cómo le ha ido, las actividades de servicio van a mejorar. O sea, todos los días van a ser mejores. ¿Yo qué aconsejo? Digamos, los lunes. Hacer una reunión los lunes, pero bajo ciertas condiciones. Que esas reuniones máximo duran 1 hora. Porque si no, todo el mundo empieza a hablar de casuística y se van por donde no se van y no se termina nunca la reunión.
máximo una hora y con un acta. Un acta que está en una página. Pero no hablen de lo bien que les fue. Hablen qué fue lo que ocurrió. Oiga, ¿qué pasó con la señora de la mesa 17 que le echaron la sopa encima? Entonces, ¿por qué son esas reuniones? No se trata de buscar el culpable, se trata de buscar el por qué ocurrió, ¿sí? Que al mesero, a Juan, se haya resbalado, ¿sí? Y haya manchado el vestido de la señora. ¿Por qué? Porque precisamente estas actividades de finalización, la gente no le para muchas bolas. La finalización, ¿a dónde nos tiene que llevar? ¿Qué pasó con la situación? Es analizar, sea el pelo de la sopa, sea la sopa fría, sea que le echaron encima la sopa a la señora, pobre las sopas. No, hablemos de otro plato. ¿Qué ocurre con eso? Es analizar qué ocurrió, pero aquí lo más importante es tomar una solución. Perdón un segundo. Mil excusas. Es analizar lo que ocurrió y buscar la solución. Entonces, muchas veces, mire, en muchos establecimientos gastronómicos las bandejas son lisas. Claro, pues obviamente cualquier elemento que yo coloque sobre la bandeja, eso es como si le hubieran echado aceite, eso baila por todos los lados. La solución que puede ser, oiga, es que hay que cambiar las bandejas con superficie antideslizante. Ah, que no tenemos presupuesto, entonces hay que poner una servilleta de tela mojada para que no se resbale. Entonces, esos procesos de finalización son muy importantes. ¿Por qué? Porque a la semana siguiente, cuando yo arranque, ya ha habido una solución, ¿sí? O sea, no se va a repetir esa actividad, que eso es lo que se espera. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Estoy elevando mi nivel de servicio. Y por último, y esto es más o menos una vez al mes, que es lo que yo aconsejo, es hacer un análisis puntual de toda la operación. ¿Por qué? Porque en ese análisis está todo el equipo de trabajo. Llámenlo, no sé, la parte de operación, llámenlo solamente, digamos, alojamiento, alimentos y bebidas y financiera. O sea, todo eso para que cada uno de ustedes pueda ir mejorando como tal. Entonces, son elementos, forman parte de ciertas disciplinas que yo tengo que hacer para que las cosas funcionen. Mire, como buenos latinos, no digo como buenos colombianos, sino como buenos latinos, no estamos muy acostumbrados al control. En el momento que nos empiezan a controlar, yo inmediatamente me molesto. ¿Por qué? Porque mire que el jefe como soba. O sea, empieza uno con una cantidad de comentarios que están fuera de sitio. ¿Por qué? Porque es que resulta que siempre tiene que haber una cabeza visible que esté pendiente de toda la operación como tal. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, mire, los puntos anteriores son fundamentales y es llegar, sentarse y analizar toda la operación como tal. Y aquí viene algo fundamental. ¿Cómo estoy trabajando? En el caso puntual de alimentos y bebidas, digamos, el montaje básico como tal. ¿A dónde nos tiene que llevar? Este es un ejemplo de lo que puede ser un montaje básico. En el montaje básico tiene que ver mucho con las políticas del establecimiento. Las políticas del establecimiento, ¿qué son? Es cómo sirvo, ¿sí? En dónde coloco el plato, cuántas personas van a atender esa mesa o tal plaza. Entonces, hay elementos importantes que son las normas establecidas. No necesariamente yo las tengo que seguir, y eso ya son políticas propias del dueño del establecimiento o de la organización como tal. Pero aquí lo que les estoy mostrando, todo esto es bajado de internet, obviamente esto no es creación mía ni de mi equipo de trabajo, pero básicamente lo que les quiero mostrar es cómo tienen ustedes el montaje de su negocio. ¿Esto a dónde me tiene que llevar? Es muy difícil prestar un buen servicio cuando llega una persona trasladada o llega una persona nueva y simplemente de oídas, ¿sí? Le cuentan cómo se trabaja ahí, que es diferente de decirle a la persona desde la oficina de personal o dentro de la jefatura, decirle, miren, en este restaurante se trabaja de esta manera. Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros son
esas normas ya establecidas. Esas normas ya establecidas se pueden o no se pueden cambiar, pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay clientes, hay invitados que son muy quisquillosos porque sí saben cómo se sirve una mesa. En el fondo, ¿qué tenemos? Hay una manera muy sencilla, especialmente para la gente nueva, la gente de poca experiencia, que muchas veces dicen, ¿y cómo monto la mesa? Básicamente, lo que ustedes tienen que tener en cuenta son diferentes elementos que componen lo que puede llamarse el menaje de comedor. Que el menaje de comedor tenemos todo lo que es vajilla, entonces ya vemos los platos, ya vemos las tazas, o sea, eso es lo que es la vajilla. La cristalería, entonces la cristalería normalmente son vasos y copas, normalmente. Tenemos toda la cubiertería, como su mismo nombre lo dice, tenedores, cucharas, cucharitas, etcétera. Normalmente uno habla de los blancos o de mantelería, que en este momento, pues más adelante les voy a mostrar, pues es un elemento que por el momento va a desaparecer, manteles y servilletas en tela, eso va a desaparecer, pero por el momento, pues obviamente seguimos trabajando de esa manera. Entonces, ustedes se dan cuenta, tengo diferentes grupos de elementos que conforman el menaje de comedor como tal. Pero cuando hablamos del montaje de la mesa, es muy sencillo. El montaje de la mesa, para no equivocarme, hagan lo siguiente. Levanten la mano derecha, como si fueran a jurar. Tranquilos, que no les va a pasar nada. Entonces, normalmente al lado derecho que tengo cuchillos con el filo hacia adentro y en la parte superior o en la posición de mi mano, el cristal. Entonces ahí están los vasos, las copas y demás. Ya pueden bajar la mano. Levanten la mano izquierda. En la mano izquierda, ¿qué voy a colocar? Tenedores, y en la parte superior voy a colocar normalmente lo que yo no llama sólidos. Puede ser el plato del pan, puede ser el plato de la ensalada, pero eso es lo que uno llama sólidos. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta, un montaje básico que tengo, tenedor, cuchillo. En un montaje básico yo no tengo homenaje en la mesa, pero son dos elementos que hasta simpático decir, levante la mano derecha que tengo, en la mano izquierda que tengo. Entonces, hagamos rápidamente como un recuento de la proyección que les tengo. ¿Por qué hablamos de tipos de servicio? Porque resulta que los tipos de servicio es la experticia o la experiencia que debe tener el personal para servir. Así una camarera pues tiene que saber cómo asea y monta una habitación. El señor en recepción exactamente igual. Aquí obviamente en el comedor tenemos que saber exactamente cómo se funciona. Si ustedes se dan cuenta, aquí los zurdos salen perdiendo, porque estas mesas son montadas y prácticamente todo es para los diestros. Entonces, un mundo zurdo, pues obviamente es al revés, pero esto es para un mundo diestro. Pero básicamente tiene mucha lógica. ¿Lógica en qué sentido? Normalmente cuando se sirve ya, pues empiezan las entradas, los platos fuertes y los postres, ¿sí? Las ubicaciones de todos los elementos tienen su razón de ser. En el caso puntual, a la derecha, la norma de protocolo en la mesa que me dice que yo debo de iniciar con el cubierto que está a la derecha o el que esté más alejado. En el caso puntual, aquí vamos a servir una sopa. Entonces ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo al lado derecho tengo dos cubiertos, al lado izquierdo solamente uno. Eso quiere decir que hay un elemento que está más alejado del plato principal, y en ese caso es la cuchara. Entonces es el primer elemento, el primer cubierto que el cliente coge. Una vez termino yo la sopa, el mesero recoge ese menaje utilizado, ¿y qué me queda? Me queda el tenedor y el cuchillo, en el ejemplo puntual. Entonces aquí es muy importante entrar a mirar que si hay una carne o hay un pollo, lo primero que la gente hace, ¿qué es? Es que con la mano izquierda trincha el pollo o la carne y lo corta con el cuchillo. ¿Sí? Entonces verán que tiene su razón de ser.
En el caso puntual de las bebidas, ¿por qué en el lado derecho? Primero que todo porque la comodidad del personal de servicio. Entonces hay restaurantes donde he visto que colocan el cristal en el lado izquierdo. Es supremamente incómodo. ¿Por qué? Porque obviamente van a estar prácticamente encima del cliente. Entonces tengan en cuenta que ustedes van a servir un vino, van a servir una champaña, van a servir un puscafé, vayan a servir el agua, van a servir un jugo, siempre es en la parte superior derecha. Y en el caso puntual del lado izquierdo superior, entonces digamos en el caso de una ensalada, en el caso del plato del pan, va en ese sector. Pero aquí tenemos que conjugar con algo que es muy interesante. Son los diferentes tipos de servicio. En el caso colombiano, nosotros nos hemos vuelto un poco cómodos con el tipo de servicio. Prácticamente en todos los sitios de negocios gastronómicos se trabaja con lo que se llama el servicio americano, que es el más sencillo, el menos complicado y el que requiere menos técnica. ¿En qué consiste el servicio americano? El servicio americano consiste que el plato sale servido de la cocina, se lleva a la mesa, se sirve por el lado derecho y una vez termina el cliente se recoge por el lado izquierdo. ¿Sí? Este es el servicio más sencillo y por eso ha ganado pues tantos adeptos. A manera informativa, hay otros tipos de servicio, pero que solamente se utilizan en grandes banquetes o en restaurantes de muy alto nivel, que es el servicio inglés y francés, y es que la comida sale servida de la cocina, pero en bandejas. Y la comida, hay dos opciones, el servicio inglés o francés, y es que el mesero entra por el lado izquierdo, ¿sí? Él entra de medio lado, entra por el lado izquierdo, y una de las opciones es que el mesero le sirve al cliente o el cliente se sirve. Eso es el servicio inglés o francés. Por eso al principio les dije que vale la pena, que para eso sirve mucho el internet, todos los montajes de las casas reales. O sea, esos son los montajes que hacen y uno ve, pues obviamente, toda la parafernalia. Entonces, esos dos tipos de servicio, que es muy raro verlos ya en Colombia, pero obviamente es importante conocerlos para saber exactamente qué puede ser. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, esto a manera informativa es básicamente un elemento más para continuar mejorando. ¿Qué ejercicio pueden hacer para mejorar? Ojo, porque en muchos restaurantes tienen variedad de platos, variedad de cubiertos, variedad de cristal. Muchas veces cuando se abre un restaurante se tiene una sola línea de menaje, pero con el tiempo se van rompiendo los vasos, se van perdiendo los cuchillos y se van comprando, o sea, de otras marcas o de otros estilos. ¿Qué ocurre aquí? Traten en lo posible de que las mesas, ustedes tienen variedad de cubiertos, o variedad de vajilla, o variedad de cristalería, traten en lo posible de que las mesas estén todas con el mismo tipo de menaje para que no se vea disfrazado. Pero esto a dónde nos tiene que llevar? Al personal, que la gente sepa exactamente qué elementos, con qué elementos cuenta el restaurante, pero de igual manera, ¿para qué sirven? Porque muchas veces la gente se confunde que con un plato, digamos el plato medio, lo confunden con el plato tortero y así. O sea, hay muchos ejemplos. Entonces hay que trabajar un solo elemento puntual dentro de mi negocio como tal. Entonces, otro ejercicio que les estoy dejando para que ustedes puedan ir mejorando el servicio. Entonces, lo que les decía, los tipos de servicio. Servicio americano, ¿sí? Que es el plato que sale servido de la cocina, se recoge con la mano derecha en la cocina, se lleva a la mesa y se sirve por la derecha, y al terminar se recoge por el lado izquierdo con la mano izquierda, en las bebidas siempre por el lado derecho. Eso también, o sea, hay mucha literatura sobre esto y tienen que tener cuidado. Hay personas
que sirven al revés. Hay personas que sirven por el lado izquierdo y recogen por el lado derecho. Desafortunadamente en Colombia no tenemos una norma puntual de cómo deben ser los tipos de servicio, pero sí lo que deben de establecer ustedes es que el servicio que se haga en su negocio, todos tienen que servir igual. ¿Por qué? Porque llega alguien de afuera que le han enseñado a servir de una manera diferente. Entonces, ¿qué va a pensar el cliente? Que va a haber desorganización, que no saben servir, que cada cual sirve como quiera. Entonces, no importa cómo lo hagan, lo importante es que todo el mundo lo haga lo mismo. Miren, hace algunos años, un amigo mío, en el sector de Usaquén, él tiene un restaurante, que tiene muchísimos años, y me pidió el favor de que le ayudara a mejorar pues toda la parte de servicio. La gran sorpresa mía es que cuando entré, lo primero que observé era que montaba las mesas al revés. El primer informe que le entregué le dije, oiga, se está montando las mesas al revés. Y me dijo, ay, mire, qué equivocación. No, déjeme, entonces empezamos a servir como a montar la mesa como debe de ser. Yo lo único que le dije, no haga nada por cambiar. Me dijo, pues usted no me está diciendo que estoy montando la mesa al revés. Le dije, ¿hace cuántos años está usted montando la mesa al revés? Me dijo, 12 años. Le dije, no le vaya a cambiar el caminado a su clientela. Ya ese es su estilo, déjenlo así. Entonces, si verán, lo importante es que ustedes sepan y que el equipo entienda cómo realmente es los parámetros del servicio dentro de su negocio como tal. ¿Ok? Bueno. Ya para finalizar, pues obviamente todo esto lo que nos está llevando aquí es lo que les estaba diciendo anteriormente. Traten en lo posible de buscar una diferenciación con respecto a la competencia. Miren qué es lo que va a ocurrir, me voy a adelantar un poco. ¿Qué va a ocurrir una vez empiecen a abrir los negocios de alimentos y bebidas? Yo no sé si ustedes leyeron las noticias del día de hoy. No sé en otras ciudades, pero sé que aquí en Bogotá, a partir de la primera semana de septiembre, eligieron algunos restaurantes que o sea, no van a servir dentro del restaurante, sino afuera. Entonces van a cerrar las calles y eso va a ser al aire libre. No sé eso cómo va a funcionar en Bogotá con este frío. Pero bueno, ya al menos tenemos pues como una luz al final del túnel donde nos dicen, oiga, ya vamos a abrir, qué es lo que va a ocurrir, cómo vamos a atender, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que les estaba diciendo, la pregunta es, fíjese, verá que en todos los negocios hay algo que es común, venta de alimentos y bebidas, punto. La pregunta es, ¿por qué los clientes van a venir a mi restaurante y no al del frente o al de al lado? Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que analizar? ¿Qué es lo que tienen que conocer? ¿Qué es lo que tienen que mirar? No es mandar al mesero o al chino al restaurante de al lado y mire a ver, oiga, mira ya a ver qué ve. No, si realmente yo voy a ser de espía, tengo que saber qué voy a mirar. El color, el tipo de mesa, la presentación, cómo está el mesero, cómo es la carta, cuáles son los precios. O sea, tengo que ir a hacer una actividad de espionaje con todas las de la ley. Pero aquí hay una frase, me adelanto un poco. No la anoté, pero se las digo. Aquí lo importante es que ustedes sepan, con todo lo que les he dicho que tengan que hacer para mejorar su servicio, es ¿qué tengo yo que no tenga la competencia? Eso es fundamental. Pero de igual manera es conocer qué tiene la competencia que no tenga yo. Porque la competencia para nosotros, aquí como buenos latinos, la competencia es cómo le doy en la cabeza a mi vecino. Eso no tiene ningún sentido. O sea, una buena competencia es una rivalidad, pero en el mejor sentido de la palabra. Entonces, ¿qué tienen ustedes que no tienen de al lado? Miren, hay muchos establecimientos gastronómicos, pongamos un ejemplo, digamos hamburguesas.
La gente piensa que hacer una hamburguesa es carne molida, le pongo cebolla, lechuga, un par de panes y salsitas y se fue. Resulta que eso no es así. Entonces hay que tener la mezcla de la carne como es, los panes, qué cantidad de sal, el tipo de harina, el tipo de mezcla, cuando ya va a cocción, qué temperatura de cocción. Entonces, ¿será que empiezo ya a sumar una cantidad de cosas para decir, oiga, hamburguesa solamente es llevar una carne molida a una plancha y salir a venderla? No. O sea, yo puedo hacer competencia de hamburguesas y el del frente puede tener hamburguesas, pero ¿cuál es la diferencia mía con las otras? Entonces, aquí era lo que yo les decía. ¿A qué vienen los clientes a mi negocio? Entonces, en el caso puntual de ustedes normalmente siempre van a tener como dos grupos muy puntuales. Hay un grupo que es entre semana, que puede ser el de la oficina, puede ser el de negocios o puede ser el del ejecutivo. Pero eso es un negocio muy puntual que inclusive puede ser muy rápido, digamos, puede ser de bandeja o algo parecido, o podemos irnos hasta el otro lado, que ya es más a manteles, ya es como más a otro nivel, y son almuerzos de hora y media, 2 horas. Pero tiene algo entre semana de común denominador, que no es plan familiar. Pero se verá que el sábado y el domingo, en el mismo negocio, con las mismas sillas, con la misma carta, la clientela me cambia totalmente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea plan familiar. Entonces, plan familiar, ¿qué es? Papá, mamá, los chinos, y lo más probable es que sea la suegra, la abuela y el nuevo novio de la hija mayor. Entonces, será que me cambia totalmente la situación como tal. Si van niños pequeños, entonces, ¿qué hace un niño pequeño en un restaurante? Un niño pequeño en un restaurante se desespera. Entonces, ¿por qué en muchos restaurantes que atienden familias hay un parque? Pues para que los niños pequeños desfoguen su energía en los parques y obviamente los adultos se puedan quedar tranquilos. Entonces, por eso es muy importante que sepan ustedes qué pasa de lunes a viernes, qué pasa los sábados y los domingos en su sector. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón, ¿a qué viene? Entonces puede ser al aniversario, que fue el ejemplo que pusimos anteriormente, o puede ser que vengan a una reunión de negocios, o simplemente son los compañeros que vienen a almorzar, etcétera, etcétera. Lo importante, quisiera, entonces, ¿a qué viene? Después la ubicación según la necesidad o preferencia. Tal vez, miren, ya hay hoteles, en Colombia son relativamente nuevos. Hay hoteles que se llaman hoteles para adultos. Y no es que sean raros y van a hacer cosas raras, no. Hoteles para adultos, ¿qué significan? Que no admiten huéspedes que tengan menos de 18 años. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta el llanto de los chinos, o ya crió a sus hijos y tiene nietos, pero quiere como tranquilidad, no quiere niños corriendo por ahí. Entonces, ya entramos a mirar en unos términos que es de conocer mi negocio y cómo lo puedo ofrecer. Entonces, la ubicación según la necesidad o la preferencia. Lo importante, miren, esta es una frase y esta es mía, esto me la inventé yo. Miren qué ocurre y normalmente siempre ocurre el siguiente error. En ocasiones, al personal de servicio le enseñan que apenas llegue el cliente, se sienta, le entregan la carta. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el dueño o los socios gastaron una cantidad de tiempo en dinero en escoger el color de la pintura, el tipo de muebles, la decoración, el cuadro que contaron? Si resulta que en el momento que se están sentando y ya tienen la carta adelante, o sea, no van a poder disfrutar de lo que es el negocio. Todo lo que yo llamo dejar que se ambienten y eso son 2 minutos. Una vez la gente llegó, se ubicó de acuerdo a sus necesidades y máximo 2 minutos. ¿Por qué? Porque es que cuando va la pareja, uno le dice a la señora, mi amor, mira, esa es la pintura que yo quiero para el cuarto, o para la finca, o para no sé qué. Entonces ya están dejando de que el ambiente del restaurante, o sea, los empape.
Entonces, y eso es máximo 2 minutos. Y ahí sí, entonces vienen las presentaciones y vienen a ofrecer los servicios. Pero aquí viene otro elemento que empieza a formar parte de lo que es la diferenciación. Entonces, cuando yo ofrezco mi carta o los servicios, ¿sí? Resulta que yo vengo a vender o me vienen a comprar. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo el conocimiento de la carta y conozco a mi cliente y conozco las necesidades, yo le vendo mis productos, ¿sí? Pero resulta que cuando yo llego supuestamente a vender y lo primero que les digo, y a la señora que se le ofrece, y al señor que le traigo, y si me piden una limonada, ¿qué hago? Le traigo una limonada. Entonces, si yo tengo una carta con whisky, con cerveza, con ron, entonces, o sea, espero que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces, empieza a ofrecer, ofrezco la carta a los servicios, entonces viene, ¿me compran o vendemos? Eso es un elemento fundamental que ustedes tienen que entrar a observar. Miren, yo lo único que espero, yo sé que son 2 horas, que es un tiempo relativamente corto, lo que les estoy entregando a ustedes es muchas experiencias y muchos conocimientos que hemos tenido a través del tiempo. Quiero que tengan en cuenta, y eso lo digo con mucho orgullo, estuvimos asesorando al Departamento de Alimentos y Bebidas del Club del Nogal durante 2 años. Averigüen, el Club del Nogal está catalogado como el segundo mejor club social en Latinoamérica. Y entrar a trabajar allá es un privilegio. Mis amigos me decían, ¿usted trabajando en el Nogal? No, yo estoy trabajando en el Nogal, los estoy asesorando. Y las grandes experiencias que uno tiene allá, porque a veces uno o ve al presidente, a los ministros, a los... Mejor dicho, eso es un club con todas las de la ley. ¿Sí? Y en 2 años cambiamos o mejoramos toda la parte de servicio. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Este concepto es del número 6 de iniciar la venta. ¿A qué me refiero? Normalmente, ¿qué se hace? Y es que yo ofrezco bebidas. Es inicio la venta y la cierro. Luego vuelvo a ver la entrada y el fuerte. Inicio la venta, tomo la venta y la cierro. Y luego vuelvo y es ¿qué van a tomar de postre? Inicio la venta y la cierro. Resulta que el concepto que se está manejando ahora es desde que la persona llegó en ese momento, abro la venta, empiezo a vender. ¿Y cuando termino? Cuando la persona o el anfitrión me pide la cuenta. Entonces verá que inicio la venta y termino la venta mucho tiempo después, o sea, nunca la cierro. Y normalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Eso es otro. Y por último, lo que es el acompañamiento de la puerta a la despedida e invitar a volver. Eso es fundamental. Entonces, mire, son pequeños tips que ustedes tienen que observar como tal. Y más en este momento, yo quiero darles como un parte de positivismo. Todos hemos estado bastante afectados con la situación real, pero lo que hablábamos ahorita, ya al menos ya se está hablando, así sea parcial, de abrir. Tengan en cuenta lo siguiente, el cliente que va a volver no es el mismo que dejó de venir porque no podía. El cliente se volvió más exigente, el cliente se volvió más conocedor. ¿Por qué? Porque tuvo tiempo en su casa, ¿qué hacía? Entonces, el domicilio. Pero el domicilio no es que pida la pizza, porque cualquier restaurante podía pedir muchas cosas, no toda la carta, pero las podía pedir. Entonces, el cliente se volvió mucho más exigente. El cliente se volvió mucho más riguroso. El cliente se volvió más puntual. Entonces, está pensando en su salud, está pensando en su bienestar, está pensando en su familia. Entonces, ahí vienen, digamos, todos los protocolos que ha establecido el gobierno. Eso no lo podemos cambiar. El protocolo se aplica o no se aplica. O sea, no es que más o menos, no. Porque si no se aplican, lo cierran a uno y creo que hay multas. Entonces no me acuerdo. Entonces, tengan en cuenta, el cliente va a venir con otras expectativas. El cliente va a ser totalmente diferente. Entonces, estos son los consejos, además de lo que ustedes van a necesitar.
Entonces acuérdense que si ustedes tenían, no sé, 100 puestos, pues van a trabajar con 50. ¿Por qué? Porque ya no el corredor va a ser de 2 metros, sino de 4. Ya no van a tener manteles, sino van a tener individuales de papel. Lo más probable es que los cubiertos, puedan seguir ustedes con los mismos cubiertos, pero los tienen que desinfectar, los tendrán que sellar en bolsas al vacío. O sea, son muchas cosas que nos van a cambiar, o no nos van a cambiar, nos van a variar la manera como atendíamos. Ya la carta no va a ser física, la carta va a estar en un celular o en una tableta. Ya no me van a pagar en efectivo, sino entonces van a pasar su tarjeta. En fin, son muchos elementos que ustedes tienen que entrar a mirar. Pero el consejo que les doy es lo siguiente. Primero, los protocolos son fundamentales. Miren, yo he tenido algunas discusiones con compañeros y amigos míos de restaurantes y yo les decía, nosotros nos estamos quejando mucho. Resulta que la gran mayoría de establecimientos gastronómicos, la gran mayoría de establecimientos hoteleros y la gran mayoría de los clubes, que es la mezcla de todos ellos, todos siempre hemos trabajado con protocolos. Entrar, digamos, a una gran cocina, lo primero es que hay que pedirle permiso al chef si puede uno entrar. Y uno entraba como un marciano, porque entraba uno con polainas, entraba uno con eso como, ay Dios mío, con trajes desechables, el tapabocas, en muchas partes le daban guantes, y nos estábamos quejando de que porque ahora tenemos que usar eso, cuando resulta que toda la vida lo hemos tenido que usar. Las uñas cortas, el maquillaje no se permitía, o sea, eran muchos elementos que nosotros decimos ahora, oiga, es que tenemos que hacer. Entonces, eso es una concepción personal. Lo que pasa es que tenemos que aplicarlos absolutamente en todo. Entonces, miren, básicamente lo que yo les aconsejo es aprendan a controlar, lleven a controlar lo que pueden controlar. Hay cosas que uno no las puede hacer. ¿Qué puedo controlar? La calidad. ¿Qué puedo controlar? Mi carta. Entonces aquí la carta ya no van a ser 50 platos, lo más probable es que sean 20, porque ya no va a tener la punta de anca que se demoraba media hora. ¿Por qué? Porque como van a ser menos puestos, ¿qué necesito? Rotar más mi comedor. Entonces, ¿será que todos estos parámetros a dónde me van a llevar? A que voy a atender a mi cliente con los mismos parámetros de servicio o mejores, pero obviamente amparados en los protocolos como tal. Entonces, básicamente es controlar lo que esté a su alcance. Entonces, cómo vamos a atender, los uniformes, la asepsia, eso es servicio. Cuidar al equipo de trabajo. ¿Servicio qué es? Servicio es que mi equipo de trabajo esté enterado absolutamente de todo, que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a ocurrir, porque no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin gente. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es que tenemos que liderar de tal manera en que podamos nosotros darle confianza a ese equipo de trabajo que las cosas van a mejorar. Y por último es pensar y actuar en una forma positiva. Lo primero es qué necesidades tienen nuestros clientes, porque antes un fin de semana me llegaban 200, 300, 400 y yo, o sea, y eso era normal, pero ya no me preocupaba sino simplemente porque ya tenía la venta asegurada. En ese momento la cosa me cambió. Entonces tengo que cambiar todos, no mejorar todos mis conceptos de servicio. ¿Para qué? Para que los clientes que vayan a llegar estén convencidos que definitivamente, oiga, en este restaurante sí vamos a volver, o en este negocio sí vamos a volver, porque aquí sí se aplican los protocolos y fuera de eso estábamos viendo de que todo está muy bien. Entonces, algunos clientes volverán, otros no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevos procesos, de pronto reorganizar la carta, revisar costos, pero lo más probable, métanse en la cabeza de que ustedes son anfitriones y lo que les está llegando a sus negocios son sus invitados. Y por último, ¿sí? Que este es un tema, lo dejé para el último, ¿por qué?
porque esto es más una pequeña charla sobre qué es lo que definitivamente tienen que hacer. Doña Sandra me pidió que habláramos de vinos. Realmente es un tiempo muy corto, pero sí les puedo comentar lo siguiente. La venta de vinos desde hace tal vez unos 15 años por acá, digamos en Colombia, llamémoslo, se dispararon. Antes tomarse un vino era vino blanco y vino tinto, pero nadie sabía ni qué era vino blanco ni qué era vino tinto, sino solamente por el color. ¿Qué es lo que ocurre? Internet, vuelvo al Internet. El mundo del vino, el mundo de la enología, el mundo vinícola es gigantesco, pero gigantesco es gigantesco. Pero puedo tener algunos elementos que me pueden servir. Entonces, básicamente, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos de vinos, los que son los vinos blancos, los vinos tintos y los espumosos, lo que nosotros aquí llamamos champañas. O sea, eso ya es un pequeño inicio. ¿Qué hay en el mercado? En el mercado están los vinos americanos, que en su gran mayoría son chilenos y argentinos, en el caso nuestro, bueno, quiere decir que haya de otros países, pero la gran mayoría nuestros son chilenos o argentinos. Y están los vinos europeos, pero los vinos europeos están por países. Los españoles, que no son fáciles de conseguir, de pronto los franceses, pero hay de otros países que no nos llegan muchos. Hay de Australia, hay de Sudáfrica, hay de los Estados Unidos. Pero en el mundo de los vinos lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Uno, aprender el origen del vino. Los vinos americanos son diferentes a los europeos. Dos, vinos blancos y vinos tintos. Aprendan de las cepas. Las cepas son fundamentales porque son los que nos van a dar la característica puntual de cada vino. Un vino blanco, ¿qué es? Es la uva, que se recorta, se llevan a unos bodegas gigantescas que se llaman lagares, y ahí se estripa la uva, no se muele, sino se espicha, por una sola razón, porque las pepitas, si se llegan a romper, vuelven, amargan el jugo, el mosto, y eso hay que botarlo. Entonces, por eso que se aplastan. Y de ahí salen a la fermentación. Pues la fermentación es con las cáscaras, y la cáscara es lo que me da el color del vino. El vino blanco es lo mismo, con la excepción de que el vino blanco solamente es el jugo, que llamamos el mosto, y se añeja sin las cáscaras. Entonces, la cáscara es lo que nos da el color. Una vez salen estos jugos, van a fermentación. Y en esta fermentación es donde nos va a llevar al, llamémoslo así, al tipo de calidad que le podamos dar al vino. Hay unos vinos que se llaman industrializados, que tienen máximo 6 meses de añejamiento, que son los varietales, que el 70% de los vinos que se consumen en Colombia son varietales. Entonces son más de mercantil porque son económicos. No hablo de marcas porque obviamente no me corresponden. Hay una línea intermedia, que ya son vinos, pues obviamente de otro valor, pero que ya tienen aproximadamente entre 1 y 2 años de añejamiento. Entonces obviamente el valor es diferente y sus cualidades son diferentes. Vienen otro tipo de vinos que son los premium, que son vinos que ya pueden tener varios años de añejamiento, tanto en barril como en botella. Botellas que pueden llegar a costar 500, 800, 1.000.000 de pesos o más. Y viene otro que es para grandes conocedores, que son los super premium, botellas que definitivamente son para conocedores. Aquí en Colombia se consiguen botellas de 6, 7, 8 millones de pesos, pero son para conocedores. Entonces, en el caso puntual, en sus negocios, ¿qué es lo que tienen que observar? Uno, ¿qué tipos de vinos tienen? Y conocer sus características. ¿Por qué no vendemos vinos? Porque obviamente no conozco. Porque si yo voy a vender el vino y me pregunto qué cepa es o que de dónde es, pues me quedo callado porque no sé.
Entonces es preferible tener poquitos vinos y que sepan exactamente qué es. Y por último, aprendan de lo que se llama el maridaje. Y es qué se sirve con una carne, qué se sirve con un pollo. Y esto va a depender mucho de lo que es el tipo de carta o los tipos de platos o productos que tengan mi carta como tal. Entonces, no es que me quiera zafar del mundo de los vinos, pero realmente sentarse uno a hablar de vinos, se pueden pasar las horas y son muchos elementos que hay que entrar a mirar. Entonces espero que al menos con estos 10 minutos de charla sobre lo que les acabo de comentar les pueda servir. En términos generales, en estas 2 horas, la idea era haberles mostrado lo que es tal vez ser profesionales, es haberles mostrado qué es ser convertirnos en anfitriones para atender a nuestros invitados y otros elementos que ustedes puedan combinar con sus negocios. No los conozco, entonces tienen ustedes que entrar ya a definir muchas cosas. Tengo manuales de funciones, no tengo manuales de funciones, cómo servimos, qué tipo de servicio, cómo es el menaje, el tamaño de las mesas. Son muchos elementos precisamente que hay que tener en cuenta. De todas maneras, les quiero dar las gracias. Sandra me había comentado que había una ronda de preguntas. Entonces yo no sé, Sandra, ¿tú cómo quieres que manejemos esta situación? Sandra. Sandra ya me perdió. Sí, pues, sí, Sandra. tranquilo, acá estoy. No, pues muchas gracias por la información. Sabemos que el tiempo es corto, en las 2 horas pues no alcanzábamos a abarcar todos los temas y pues si la audiencia lo solicita podemos mirar y programar una segunda charla particularmente sobre este tema de vinos. En este momento pues doy la palabra. Quienes estén interesados, que nos tengan alguna inquietud, pueden levantar la mano o simplemente escribir en el chat y con mucho gusto pues yo leo las preguntas o le doy espacio para que abra el micrófono y pueda hacer la pregunta al señor Guillermo y con mucho gusto pues resolverla. Sí, mira, Sandra, yo no tengo ningún problema, o sea, si quieren prender la cámara y tomémonos unos 10, 15 minutos y algunas preguntas que podamos contestar con mucho gusto. Por ahí oí un perrito ahí ladrando. A ver, ¿quién empieza a hacer preguntas? No, esa es mi mascota. Ah, esa es la tuya. Ah, bueno. Mi mascotica que está por ahí haciendo bulla, pero no sé de las personas que nos están acompañando. Este es el espacio para que pues resuelvan sus inquietudes, sus dudas y pues ya pues terminando, son las 5 de la tarde, entonces pues ahí tenemos unos minuticos para despejar esas inquietudes. ¿Nadie se anima? Están tímidos. Bueno, yo me voy a arriesgar. Adelante. No, don Guillermo, solamente agradecer a usted, primero que todo, muy clara la charla, muy nutrida, muy enriquecedora y de paso agradecer a Gotelco y a la Cámara de Comercio de Caña que nos brindó esta oportunidad de retroalimentar una cantidad de conocimientos que a veces se quedan por allá como en el cuarto de San Alejo, entonces sí es muy importante. Mil gracias de nuevo en nombre del equipo de trabajo del Centro Recreacional Eje Cafetero de acá de Armenia, del Quindío. Una buena tarde y de nuevo reitero los agradecimientos a usted, señor Guillermo Sánchez. Bueno, no, gracias a ustedes y ojalá pues esto sea una colaboración y una ayuda para todos ustedes. No, es un soporte inmenso porque lo que viene es un reto grandísimo. La nueva normalidad nos va a poner a prueba y nos va a poner a pensar de qué es que estamos hechos y adelante. Exactamente, parte era lo que yo les comentaba, o sea, puede ser el mismo cliente, pero ya llega obviamente en otra disposición. Y ahí es donde precisamente es lo que tenemos nosotros que tener listo, y es cómo poderlo atender en este nuevo contexto.
¿sí? Porque definitivamente un mal servicio es una venta perdida en un futuro. Un buen servicio es una venta segura, ¿sí? En un futuro inmediato y a largo trecho. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es un interés de cada cual. De todas maneras, ¿verdad? Que esto, hacerlo no es fácil, es un reto, pero es un reto muy interesante, sobre todo que nos puso a pensar un alto en el camino y de pronto esto puede que nos traiga pues muchos beneficios porque nos va a enseñar a de pronto a mirar nuestros negocios de una manera diferente y ser más creativos. Eso básicamente es eso. Bueno, Sandra, creo que nadie más se lanzó al estrellato. De todas maneras, les quiero agradecer. Muchísimas gracias y cualquier inquietud o de pronto si necesitan, no sé si de pronto a través de Sandra, el que quiera contactarse, pues con mucho gusto. Aquí estoy a las enteras órdenes de ustedes. Sí, don Guillermo, muchas gracias a usted por sus aportes, por esta información tan valiosa, a cada uno de los participantes también pues por estar atentos a estas convocatorias, a querer pues siempre retroalimentar toda esta información y todo, querer mejorar la calidad pues en la prestación de sus servicios, de sus habilidades. Y pues nada, recordarles que les vamos a hacer llegar memorias de esta charla y un certificado de participación. Los que de pronto no han tenido la oportunidad de diligenciar el formato de asistencia, les recordamos nuevamente, en el chat está el link de este formulario para que nos dejen sus datos y les estaremos haciendo llegar vía correo electrónico estas memorias. Invitarlos también para el día viernes a las 3 de la tarde. Vamos a tener la charla sobre limpieza y desinfección de áreas públicas y complementaremos de limpieza y desinfección de colchones y almohadas, que pues ayer por una pequeña falla técnica, pues un aguacero que estaba cayendo en Bogotá y posteriormente se fue la luz en el sector donde estaba nuestra conferencista, pues no pudimos completar ese tema. Nada, nuevamente darle las gracias a todos e invitarlos pues a que sigan participando de todas estas conferencias y muchas gracias pues también a la Cámara de Comercio de Ocaña por apoyarnos, por acompañarnos, por la convocatoria. Acá Julián, director de comunicaciones de la Cámara de Comercio, nos escribe. Un agradecimiento muy cordial por parte de la Cámara de Comercio a todos los asistentes y a Cotelco por siempre tomar a bien nuestros proyectos de capacitación para Ocaña y la provincia. Nosotros desde Cotelco siempre muy atentos a apoyar porque pues nuestro objeto y razón de ser pues es apoyar en el mejoramiento de la competitividad de todo el sector, obviamente trabajando en pro del turismo y de la calidad de nuestro destino norte de Santander. Hace un momento que hablaba el participante que se lanzó al estrellato, como dice don Guillermo, pues eso es lo bueno de hacer las charlas virtuales, porque pues mira que nos están acompañando personas de fuera de nuestro departamento y bienvenidos todos a participar de todas estas actividades. De nuevo, muchas gracias a todos por participar. De nuevo, gracias al señor Guillermo por acompañarnos, por aceptar esta invitación y los esperamos en unas próximas actividades. A través de una plataforma amigable, Cotelco ha formado colaboradores de hoteles afiliados y no afiliados en la implementación de protocolos de bioseguridad y revisión de procesos. El sello Juntos contra el COVID es garantía de seriedad, de respaldo y de responsabilidad. Contáctenos, en esto también estamos unidos.
el sello Juntos contra el COVID. Es una iniciativa de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, a través de la cual el gremio acredita que los hoteles han incorporado de manera estricta protocolos de bioseguridad que el gobierno ha definido para prestar el servicio de alojamiento, minimizando el riesgo de contagio del COVID-19. Los invitamos a que nos unamos para trabajar juntos contra el COVID.